El video más esperado por todos los Working Holiday de Nueva Zelanda. Empecemos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente por acá. Estamos terminando esta serie de videos en las que estamos nombrando cada una de las estaciones del año aquí en Nueva Zelanda junto a las temporadas más importantes. Este es el video número 4, ya tenemos dónde trabajar todo el año, dónde trabajar en primavera, en verano y aquí vamos a comenzar con el otoño. Aquí en Nueva Zelanda el otoño comienza el 1 de marzo y termina el 1 de junio. Hay dos temporadas estrellas que son las más populares, así que presta mucha atención a este video si vos querés hacer alguna de ellas. Empecemos por la primera, que es la temporada de la winery, la famosa winery, la vendimia, la que todos quieren hacer. Esta temporada es muy cortita, dura solamente 2 meses, comienza a fines de febrero y termina a fines de abril. Nueva Zelanda es productora de vinos, por lo que van a encontrar muchísimos viñedos alrededor de todo el país, sobre todo en las regiones de Hawke's Bay, de Otago, Canterbury, Waiheke, pero la más importante, la más popular, a donde todos quieren ir, es la región de Marlborough, a la ciudad de Blenheim. Seguramente la habrás escuchado nombrar en algún lado. ¿Por qué todos quieren hacer esta temporada? Por 3 cosas. La número 1 es porque se ahorra muchísimo dinero. ¿Por qué se ahorra mucho dinero? ¿Porque te pagan un montón? No, porque trabajas muchísimas horas. Porque te dan de comer en el lugar y como estás tan cansado no haces mucho porque encima es un pueblo muy chiquito y encima el alojamiento y los gastos suelen ser un poco más baratos que en otras ciudades como por ejemplo Auckland o Queenstown. Por lo tanto se ahorra la mayoría del sueldo. Para hacerte un cálculo rápido de cuánto se puede llegar a ahorrar en estos trabajos, si vos trabajás por 12 horas en un turno que te paguen $25 la hora a 6 días a la semana, vas a ganar $1.800 kiwis. A esto hay que descontarle el tax, que son aproximadamente unos 20%, como para hacer redondo un número. Le vamos a descontar $350, por lo tanto, lo que queda va a ser lo que te queda en mano. Por ejemplo, ponele que podés llegar a gastar $400, $500, vas a estar ahorrando casi $1.000 semanales en esta temporada. Es bastante plata. La segunda razón por la que muchos eligen esta temporada es porque ganás muchísima experiencia en estos tipos de trabajo que luego te sirven para otros países y hay gente que se va moviendo por las vendimias del mundo con la experiencia que hicieron aquí en Nueva Zelanda y por supuesto mientras más experiencia también podés optar por puestos mejores pagos, así que más experiencia, más dinero, más ahorro. Y la tercera razón es porque conoces gente de todo el mundo, haces muchos amigos, la pasás bien y quedan esos contactos que realmente te van a quedar para toda la vida. Estas 3 son las razones por las que más eligen esta temporada. Y de hecho muchos de ustedes eligen llegar a Nueva Zelanda más o menos en febrero para luego con una extensión de la visa Working Holiday volver a repetir la temporada. ¿Cómo se hace esto? Podés extender tu visa Working Holiday 3 meses si trabajaste 3 meses en el campo. Por lo tanto, podés hacer la temporada de vendimia, o sea la vendimia febrero, marzo, abril, luego hacer otro trabajo del campo, extender tu visa 3 meses y volver a trabajar a la vendimia. Es lo que hacen muchos. Pero bueno, tenés que justo coincidir en conseguir el trabajo, que te lo den, que llegues en febrero, que te extiendan la visa. Son muchas variantes, pero hay mucha gente que lo hace y es un buen dato que te estoy dando. ¿Qué trabajos se hacen aquí? El principal, el más conocido, el más popular es el famoso Cellar Hunt. Aquí les voy a dejar 2 videos de chicos que han compartido información para la comunidad. De un día nos fuimos con qué es lo que hacen en este trabajo. Miremos. Hola, mi nombre es Valeria y trabajo en una winery aquí en Blenheim. Bueno, aquí hacemos un poco de todo. Trabajamos 12 horas diarias, 6 días a la semana. El turno de día se paga $24 me parece y a nosotros que somos el turno de noche nos pagan $27 por hora. Trabajamos de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Comenzamos a las 7, tenemos un descanso de 15 minutos a las 9, luego tenemos nuestra cena o almuerzo a las 12 de la noche, 12 o 1 de la mañana. Luego tenemos otro descanso de 15 minutos como a las 4 de la mañana, y luego tenemos un último descanso que sería como a las 5 o 6 de la mañana aproximadamente. No es necesario tener conocimientos previos, por ejemplo, esta es mi primera winery y aquí me enseñaron a hacer todo lo que sé. Muy entretenido y nos dieron una calidad de bienvenida y ahora que la temporada va a acabar nos van a hacer como una pequeña fiesta de despedida para celebrar como el éxito de la venta. Buenas, mi nombre es Mati, vengo de Buenos Aires. Estamos trabajando en este momento con el vino en Blenheim, la isla sur, así que para
parte sucia de la clara. Lo utilizamos para ambas piletas, la de abajo y la de arriba, y arranca el proceso en este momento. Las bodegas tienen muchas escaleras, así que hay que acostumbrarse. Atención. Utilizo máquinas como estas, algunas más modernas con pantalla LED, otras un poco más viejas que son solo con botones, y la pool, como se llaman estas piletas gigantes, que tienen aproximadamente 20 mililitros, tienen aspiradores, como se ve en el video, que van chupando lo feo y luego el jugo clarificado sale por unos pocos. Ese jugo va a otros tanques, hay que asegurarse que solo entre jugo, entonces se hace un tesón, entra jugo, sale el agua a la manguera. Muchas veces hay que tomar medidas, tenés el privilegio de estas pistas. Un espectáculo. El resultado final se toma una muestra de lo realizado y se lleva al laboratorio. No estoy segura también si hay otros puestos de trabajo, pero sí vamos a compartir aquí también otro video que nos envió Silvi de Cuadernito Viajero, que se los dejo por acá, que ella hizo el puesto de Bean Operator. Yo soy Silvi, trabajo en una winery, una bodega, en la parte de las prensas, que básicamente lo que hacemos es señalizarle al camión para que nos tire la fruta en este bin que ven acá, y luego lo mandamos adentro hacia las prensas donde se va a hacer el jugo para el vino. Nos comunicamos mediante estos radiecitos, así que está bueno saber inglés, pero si no sabes igual no pasa nada porque son siempre las mismas 10 palabras, así que bueno. Trabajamos desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, 12 horas, y por hacer el turno de la noche nos pagan un poquito más que a los del día. En nuestra empresa nos dan 3 comidas, así que eso está buenísimo, porque no tenés que cocinar. Y después también aceptan gente sin experiencia, así que esta es mi primer vintage, digamos. Y cada vez que haces una vintage vas sumando esa experiencia, así que está muy bueno porque te van pagando más y también podés ir a otro país a trabajar de esto. Bueno, si les gustó, anímense, que la experiencia está muy buena y se aprende bastante. ¿Dónde van a buscar estos trabajos? En las páginas de Wine Jobs Online y Wine Jobs New Zealand. También hay un grupo de Telegram que se los dejo en la descripción de este video, que se va armando para compartir información. ¿Cuándo se debe postular a estos trabajos? En octubre y noviembre. Así que si estás viendo este video y es noviembre, anda urgente a estas páginas a postular, porque luego es mucho más difícil conseguir los trabajos cuando está empezando la temporada. Antes de seguir, quiero dejarte este dato. En la descripción de este video y también en mi Instagram vas a poder encontrar un link de acceso a una carpeta de Google Drive en la cual hay muchísimos archivos de utilidad, ya sea info de primeros pasos en Nueva Zelanda, listado de agencias de reclutamiento, de cómo buscar trabajo, consejos para buscar trabajo, algunos CVs, ejemplos de CVs para trabajos casuales, trabajos de temporada, y a todos ellos se puede acceder de forma gratuita. Si esta info te sirve y querés ayudar al canal, te dejo también mi página web en la cual puedes encontrar muchísimos links de afiliado, enlaces de afiliado, que cómo funcionan estas cosas cuando ustedes quieren acceder a un producto o un servicio que necesitan para su viaje, ya sea un seguro, reservar alojamiento, acceder a clases de inglés, comprar productos latinos. Accediendo a través de estos links o con los códigos de descuento me ayudan un montón con una pequeña comisión que me dan estos enlaces, y a ustedes no les sale nada, y al contrario pueden llegar a tener también algunos descuentos extras y beneficios por usar estos links. De hecho, también hemos inaugurado una sección de miembros del canal en la cual todos aquellos que sean miembros a partir de este mes van a poder acceder a beneficios exclusivos, a descuentos mayores solo para miembros del canal, como modo también de agradecimiento por el aporte que hacen hacia la comunidad. Y como siempre, agradezco infinitamente a todos los miembros que están ahí apoyándonos hace un montón de tiempo, y también a los nuevos. Bueno, sigamos. La otra temporada estrella aquí en otoño es el famoso Kiwi Picking y la Pack House. Creo que si vos le decís a alguien que te vas a Nueva Zelanda de Working Holiday, te van a decir: ¿a qué te vas a juntar los kiwis? Y lo que pasa es que Nueva Zelanda es productor mundial de esta fruta, se encuentra en muchísimos lugares del país, y también le decimos kiwi a los locales, que muchos me preguntan. También le decimos kiwis a La Plata, decimos 3 kiwis, 5 kiwis, y también existe un pájaro que se llama kiwi, o sea, muchas cosas relacionadas al kiwi, así que es una temporada
que también muchos eligen como decir yo fui a hacer los kiwis a Nueva Zelanda. Como mencioné en muchos videos, los kiwis tienen trabajo durante todo el año en distintas etapas de la producción, pero aquí en otoño lo más fuerte es la famosa cosecha, el famoso picking de kiwis y la famosa pack house. Si quieren ver cómo es un día de picking, miren este video que les dejo por acá, en el cual me enchufé la cámara acá al pecho y mientras voy piqueando voy contándoles un poco de cómo es el trabajo. Está bastante piola para que vean en tiempo real ahí cómo es el trabajo. Hay 4 tipos de kiwi distintos en Nueva Zelanda, seguro este dato no lo tenías, y se comienza a piquear por uno muy chiquito que se llama cherry, el kiwi cherry, luego el red y después los dos más potentes y los más populares que son el gold y el green. El picking va a comenzar los primeros días de marzo, se puede llegar a retrasar la temporada como pasó este año que por las lluvias se retrasó casi hasta fines de marzo con sus picos máximos en abril y mayo y terminando las primeras semanas de junio. ¿Qué trabajos se pueden hacer acá? Tenemos 2 áreas enormes. Una es la orchard y la otra es la pack house. Dentro de la orchard está el famoso picking, que es el que hacemos muchos. Luego tenemos el forklift driver, el tractor driver y también un supervisor. Hay gente que hace esos puestos, otros que no. Por lo general los supervisores tienen ya experiencia en picking. La mayoría de ustedes van a ir a hacer seguramente el picking. Y dentro de la pack house tenemos un montón de puestos de trabajo. Yo quise filmar y me han retado por eso y no me han dejado. Cuando me han descubierto también me han pedido borrar los videos que tenía subidos, así que van a tener que imaginarse un poco de lo que les estoy hablando. Dentro de la pack house los puestos de trabajo son un montón. Está el packer, el tray prep, que es el que le va a poner la caja vacía para que del otro lado de la línea el packer pueda cerrarla con los kiwis llenos. El soft sorting, que es el área donde recién caen los bins con todos los kiwis y vos vas a sacar los que están con caca de pájaro, los que están rotos, los que están sucios y con otras cositas que ellos te explican ahí, para que solo pasen a la línea los que están más o menos buenos. Luego tenés el grading, que el grading es la selección de los kiwis. Van a sacar los de segunda, los que de primera, y así se van a ir por distintas líneas. Luego de eso puedes tener al stacker, que es el que va a juntar las cajas y las va a poner en los pallets, el forklift driver y también 2 puestos principales, no principales, pero sí muy interesantes para la gente que tiene inglés, que son el data y el quality control. Si tenés inglés, estos puestos están buenos porque haces menos esfuerzo físico que en las otras áreas y te pueden llegar a pagar un poquito más. En la pack house los turnos son de 10 horas, turno noche, turno día. En la noche se suele pagar un poco más, por lo tanto también, como mencioné en la winery, mientras más horas hagas más plata vas a hacer. Se puede llegar a juntar bastante dinero también, pero siempre teniendo en cuenta que es bastante cansador y que depende del clima. Si no hay picking, a veces puede no llegar a haber tanta pack house, y es lo que nos pasó este año. Bueno, seguramente me van a preguntar, ¿y cuándo llego? ¿Llego en febrero, en marzo, en abril? Sí, van a llegar cerca de febrero o marzo. Está bueno para ir empezando a moverse a esa zona para conseguir alojamiento y para tratar de instalarse en un trabajo por toda la temporada. Los que llegan en abril, mayo, sobre todo los que llegan en mayo, puede que al ir a la zona a buscar trabajo, puede que consigan en un día, en 2, o que en algunos lugares les digan que ya están cubiertos los cupos. Por lo tanto, si están llegando casi al finalizar la temporada o en la mitad de la temporada, tengan en cuenta de tener otras opciones o un plan B también, y de tener en cuenta esto, que tal vez no encuentren trabajo en un día. El año pasado, esto es toda experiencia previa, si ustedes llegan tipo finales de marzo, principio de abril, pueden llegar a conseguir rápido, porque la gente suele anotarse a estas temporadas y luego no va. Por lo tanto, cuando empieza la temporada fuerte suelen necesitar mucha más gente. Y aquí hay un dato importante para mencionarles, que es que la temporada de kiwis no es como la de cerezas, en la cual una empresa tiene la pack house y también tiene las orchards para piquear, sino que la pack house es independiente de la orchard. La orchard se maneja mucho con contractors, o sea, gente que va a juntar gente para enviar a distintos lugares a cosechar los kiwis. Y aquí la empresa que yo conozco y que puedo llegar a recomendarles es García Contracting, y la verdad es que no conozco muchas otras. Yo trabajé con ellos cuando hice un poquito de picking. Y las pack house, que son las que les voy a mencionar a continuación, empezando por las 2 más grandes, que son Eastpak y Sika, que tienen muchísimas sucursales. Luego tenemos Trevelyan's, Enpak, Apata, DMS. Esas son las principales pack house. ¿Cuál es mejor? Siempre va a ser como todo. Unos te van a decir que esta es mejor, que esta también, que en esta el grupo es re lindo, que en esta las máquinas son feas, que en esta te explotan, que
La mayoría de la gente siempre va a decir que en estos trabajos te explotan, pero porque no están acostumbrados a trabajar. Por lo general, el trato en estos trabajos suele ser dentro del marco legal. Obviamente es un trabajo con mucho esfuerzo físico, trabajos en línea donde tenés que estar 10 horas haciendo el mismo trabajo, pero cumplen con los horarios de recreo, por lo menos, que son 2 en 10 horas más 1 de almuerzo o de cena según el turno que hagas. Por lo tanto, para mí, dentro de todo, los trabajos, si bien son muy demandantes físicamente, no te explotan, pero es mi punto de vista. Si querés dejar el tuyo en los comentarios, también más que bienvenidos para sumar más experiencias. Otra temporada muy popular en esta época, pero que es muy dura y no es muy elegida por los Working Holidays, es la cosecha de manzanas. Principalmente en la región de Hawke's Bay, pero también pueden encontrar en la región de Otago, en Waikato, en Nelson. También vamos a hablar aquí de los puestos de picking y de pack house, así que no vamos a volver a repetir, es más o menos, se maneja todo igual, siempre vas a juntar la fruta y la van a empacar por otro lado. Comienza a principios de febrero y sus picos máximos son marzo, abril y mayo. ¿Dónde pueden buscar todos estos trabajos? En la web de Backpackers Board, PicNZ, y también en los grupos de Facebook, por ejemplo Backpackers New Zealand o latinos en Hawke's Bay, latinos en Waikato, latinos en... y ahí pueden ir viendo trabajos también de temporada. Otra temporada interesante aquí en la que hemos visto que hay también trabajo todo el año, pero el picking, o sea la cosecha, es a fines de febrero, es la temporada del lúpulo, de hop. La van a encontrar en la región de Nelson, en la isla sur. No estoy muy segura cómo es, no les voy a mentir, pero también imagínense orchards, aire libre, mucho calor, depende del clima. He conseguido un poquito de información sobre cuáles pueden ser algunas de las empresas que brinden estos trabajos y se las voy a dejar acá anotaditas gracias a Gori, a Emma, que me las ha compartido. Si quieren, también en nuestro Instagram pueden ver algunos videos que él nos ha compartido sobre lo que están haciendo ahora en temporada de invierno y primavera, que tiene que ver con la preparación de la planta para luego hacer los pickings en febrero, marzo, abril. Y bueno, así terminamos con el otoño. Recuerden que estos no son los únicos trabajos que pueden hacer en Nueva Zelanda, sino que son los más importantes, los que más gente necesitan, y que también, por ejemplo, si ustedes van a la temporada de kiwis o a la temporada de vinos y no consiguen trabajo dentro de el picking o el packing, la ciudad se llena de gente, por lo tanto también hay mucha demanda en los trabajos de hospitality, ya sea en cafés, restaurantes, bares. Hay muchos chicos que van a eso también, no a hacerle el picking o el packing propiamente dicho. Así que hasta aquí llegamos. Cualquier consulta, duda, no duden en dejarla en los comentarios. Nos vemos. Chao.